que ya estás haciendo. Y gracias porque de este lugar, amado Dios, no salimos igual a como hemos llegado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria a Dios. En esta mañana le invito a que tome asiento, le doy la bienvenida a este segundo servicio aquí en Casa de Amor y Restauración y la bienvenida a todos los oyentes de Fuego AM y a todas las personas que están recibiendo esta señal desde diferentes lugares. Mientras los chicos van a su reunión de jóvenes, yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Josué, al capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Hoy el título del mensaje es una pregunta, ¿para mí o para él? Y es una pregunta que nos vamos a hacer cada uno de nosotros en este día y es, ¿para quién hacemos las cosas que hacemos? ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros o para el Señor? Si nosotros nos fuéramos a la respuesta bíblica, la encontramos por allí en la palabra de Dios, en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, cuando el Señor o el apóstol Pablo declara que él vive para Dios. Y ahí da una connotación y una señal y una muestra cómo es vivir para el Señor. Pero cuando nosotros respondemos genuinamente a esta pregunta, pues nos debemos dar cuenta que en muchas ocasiones, sin buscarlo, sin desearlo, sin planearlo, terminamos haciendo las cosas para nosotros o por nuestra voluntad. Vamos a ver en la palabra de Dios allí en el capítulo 7, algo que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros y es cuando las cosas que Dios ha establecido, Dios mismo las ha hablado, no salen de la manera como el Señor lo habló o no salen de la manera en que nosotros esperábamos que saliera. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción va a decir mucho si nosotros vivimos para nosotros o vivimos para el Señor. Allí en el capítulo 7, el versículo 3 del libro de Josué, nos habla de un momento en que después de una tremenda victoria también viene una tremenda derrota. Dice la palabra de Dios, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Una tremenda victoria en Jericó. ¿Recuerdan la caída de los muros de Jericó? Obediencia total, dice la palabra de Dios, que Josué hizo todo exactamente como le habló el Señor y los muros cayeron y el Señor le había dado una promesa y es que le entregaría la victoria completa sobre el pueblo de Jericó. Pero luego viene una derrota. No era tan grande, digamos, la derrota, no pudieron tomar posesión de la tierra allí en Jai, pero lo que vino al corazón de este hombre es lo que puede venir al corazón de cada uno de nosotros y es, uno, olvidarse de la victoria que había habido hace un momento, que tuvieron hace un tiempito, pero también decir, ojalá no hubiéramos llegado a esta situación. ¿Por qué? Porque vinimos a ser avergonzados, porque vinimos a ser derrotados en algo, escúchelo muy bien, donde el Señor había hablado de victoria. Porque el propósito de Dios era que estos hombres, que Josué y el pueblo de Dios,
conquistara toda la tierra que el Señor había entregado a Abraham. Entonces, en el momento en que el Señor dice, ve y toma, recuerdan ustedes con Moisés también ocurrió, ve y habla a Faraón para que deje salir a mi pueblo, pero el Señor mismo endurecía el corazón de Faraón. Hay momentos, circunstancias, situaciones que el Señor permite y que a veces se tornan duras para ver nuestras reacciones. Esas reacciones tienen que ver ¿con qué? Con la madurez y con entender si las cosas las estamos haciendo para el Señor o no. Veamos específicamente este caso. ¿Dios les había hablado de conquista? Sí. ¿Dios estaba con ellos? También. ¿Dios les dio promesas? También. ¿Dios les dijo que fueran y les dio la dirección hacia dónde se deberían mover para conquistar? También. Y sin embargo en este momento hay una derrota. Pero es que había una situación allí, y esa situación que fue el pecado de Acán. Y el pecado de Acán terminó, bueno, hubo gente que murió por este pecado de Acán, pero sobre todo terminó afectando a todo el pueblo. Su ánimo, su corazón, su espíritu vino a ser, dice la Biblia, como agua, un desánimo completo. El agua entre las manos que se derrama de esa manera, así empezó a ser el espíritu de ellos. Y creo que todos hemos vivido esos momentos cuando las cosas no salen ni como las planeamos, ni como las esperábamos. Entonces hay tristeza, hay un sentimiento de frustración, pero cuando vamos a buscar al Señor, cuando vamos a buscar esa respuesta, quizás decimos, bueno, Dios me abandonó, ¿o será que el Señor se arrepintió? En este caso el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces ahí postrado? Ve y haz lo que tienes que hacer, saca el pecado, quita el anatema. Y usted le invito a que lea en casa el resto, y le habló de santificar al pueblo. ¿Qué significa santificar? ¿Qué significa la santidad? Nosotros tenemos un concepto, pues por la cultura en la que vivimos, un concepto que es netamente religioso, y la santidad entonces la confundimos con la forma de vestir o con algunas características externas. Pero la santidad, el ser apartado para Dios, porque eso significa la santidad, que somos apartados para Dios, significa lo que dice la palabra de Dios, y es, tú eres mío, tú me perteneces, así de sencillo. O le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos. Y si le pertenecemos, nosotros nos rendimos delante del Señor. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi teléfono celular. En mi teléfono, aquí están todos la información que yo necesito, los teléfonos, los grupos en los que estoy en el WhatsApp, y entonces yo le digo al teléfono, vamos a mirar aquí una imagen que voy a compartir ahorita, unos versículos, y entro a las fotografías a buscar la imagen, y qué tal el teléfono me hablara y me dijera, no, ahorita no, estoy descansando, venga más tarde. ¿Cómo a qué horas quieres que venga? Después de mediodía, después de almuerzo. Bueno, está bien, después de almuerzo. No, Él me pertenece y yo tengo potestad, tengo el poder sobre el teléfono. Cuando el Señor dice, tú eres mío, es yo soy tu gobernante, soy tu rey, ¿cierto? Y es algo que nosotros hemos aceptado, que nadie nos lo impuso, hermano. Así de sencillo, nosotros nos rendimos delante del Señor y le decimos, mi vida ya no es mía, ya no voy a vivir para mí, ahora voy a vivir para ti. El Señor le está diciendo a este pueblo, yo los aparté para mí, ustedes son mi pueblo, y se ponen a hacer las cosas que yo les digo que no hagan. Entonces, santificar al pueblo es saquen ese pecado que hay ahí, saquen ese engaño que ustedes están haciendo ahí a través de la vida de este hombre que le pareció muy bonito lo que cogió, pero vayan y hagan lo que tienen que hacer y vuelvan al frente. Sigue siendo mi voluntad, sigue siendo el propósito que ustedes conquisten, pero no de cualquier manera. Y eso es algo que en nuestros tiempos olvidamos. Llegar a las metas, a los propósitos, a los planes de Dios. El Señor ha hablado a nuestra vida, a todos nos ha hablado Dios de una u otra manera y nos ha dado a conocer sus planes y propósitos en nuestra vida. Y nosotros decimos, sí, yo lo recibo, claro que sí, el llamado al servicio, el llamado al ministerio, el llamado de Dios a que se vivan esos propósitos del Señor. Todo eso lo anhelamos, todo eso lo deseamos con todo nuestro corazón. Pero queremos hacerlo ¿cómo? A nuestra manera. Lo importante es llegar, no importa cómo. Y eso nos lo enseña el mundo. Lo importante es llegar y no importa el camino por el cual lleguemos. Pero no es así en la vida espiritual. Y no es así por una razón. ¿Y sabe, hermanos, cuál es la razón? La razón es que a Dios le interesan más los propósitos y las metas están establecidas. Pero a Él le interesan más los procesos que nosotros vivimos.
porque en los procesos es donde aprendemos de Él, a conocerlo, a conocer y a obedecer su palabra, a caminar en obediencia, a caminar en la voluntad de Dios. Entonces el Señor quiere bendecirnos, claramente sí. La palabra de Dios nos habla de eso. El Señor quiere bendecir la obra de sus manos, su trabajo. El Señor quiere bendecir su familia. Los planes que Dios tiene para nosotros, dice la Biblia, son planes de bien y no de mal. Para darnos, ¿qué? Un futuro y una esperanza, dice allí las versiones actuales de la Biblia. Para darnos ese futuro y esa esperanza en que Él está con nosotros y está obrando. Entonces Él dice, esta es la meta, esto es lo que yo quiero para ti. Pero para mí es más importante el camino. Y es más importante en el camino, porque en el camino es donde nosotros maduramos. En el camino es donde nosotros lo conocemos. En el camino es donde nosotros nos fortalecemos, donde aprendemos a ser administradores, donde aprendemos a caminar en humildad, donde aprendemos a caminar en obediencia, en el proceso, en el camino. Pero el que se quiere saltar el proceso, ¿qué sucede? El que se quiere saltar el proceso, mire hermano, esto es permitido en todos los países, creo. Profesora, ahorita me corrige si no. La validación del bachillerato. Usted se encuentra en institutos y lugares, todo el bachillerato en 6 meses. Y entonces cualquiera dice, qué bobada ir 6 años al colegio, cuando puedo hacerlo en 6 meses. Qué tontería irme un curso por año, cuando aquí me hago un curso por mes. Listo, entra y valide. Ahora vaya, mire cómo fue la preparación. Ahora vaya a un examen de una universidad. Vaya a presentar un examen que tenga que ver con el conocimiento que adquirió. Unos durante 6 años y otros en 6 meses. Pero 6 meses frente a 6 años nos hace sentir a nosotros muy listos. Me gané 5 años y medio. Me cogí un atajo donde me gané 5 años y medio. Pero cuando llego a la realidad, hermano, no aprendí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un proceso, por eso se establecen los procesos. Hay muchos que quieren tomar esa validación de su vida espiritual y entonces en unos cuantos fines de semana o en un mes o en 6 meses llegar a un punto que a otros les ha tardado mucho tiempo. En las manos del Señor, escúchelo bien, en las manos del Señor, porque es que ahí es donde son los procesos. Nos enfrentamos ¿a qué? A nosotros mismos. El apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cuando escuchó la voz del Señor y entendió el llamado de Dios, ¿qué hizo? Se fue para el desierto. Y se fue para el desierto porque la cabeza de él estaba como un volcán, hermano, de pensamientos, todo lo que había aprendido durante tanto tiempo y que eran los argumentos tan tremendos en su vida que lo llevaron a tomar cartas de autorización para ir a apresar y a torturar cristianos, a llevarlos a la tortura y a la muerte. Él tenía que enfrentarse a todo lo que había aprendido, todo lo que eran sus certezas en un momento. Yo estoy haciendo lo correcto. Él dice que su ignorancia le hizo creer que él estaba haciendo lo correcto. Él se tenía que enfrentar a él mismo y tuvo que tener ese encuentro con Dios y con todo lo que él era para desaprender y para aprender. Procesos que lo llevan a usted a la madurez, que lo llevan a usted a la fortaleza. Este pueblo, entonces, tiene la gran victoria. Y después de la gran victoria es, Dios está con nosotros para las que sea, con pecado, sin pecado, como sea. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo llevo tiempo en el evangelio, no interesa, yo puedo hacer las cosas a mi manera, como yo las quiero y el Señor le da una derrota y le dice, momento, no es como usted quiera, no es de cualquier manera, es como yo lo he establecido, porque así con el orden que yo lo he establecido, es que es una bendición. De lo contrario, no es una bendición. Hay muchas personas que llegan a metas y no son bendiciones esas metas. Leí hace un tiempo en un libro cristiano un testimonio de una pareja de esposos. El hombre toda la vida con el deseo de estudiar medicina, desde muy joven, el sentido del propósito o el sentido del llamado. Él quería estudiar medicina. Entonces, en un momento de su matrimonio, le dijo a su esposa, dale, estudia, renuncia a tu trabajo, dedícate a estudiar, yo sostengo la casa. Él renunció a su trabajo, se matriculó y a los 2 meses estaba en una crisis tremenda. ¿Cuál era la crisis? Su esposa, al mes de él estar estudiando, perdió su trabajo. Ya los dos sin trabajo era un tema complicado.
Y un tema complicado y su estudio se empezó a volver una carga. Entonces ya no era el esposo que tenía un deseo en su corazón de estudiar, de formarse en el área de la medicina, sino se le volvió amargura. Ya era el esposo amargado, el que llegaba a pelear en todo momento. Terminaron yéndose de la ciudad, él dejó la universidad, pero todas esas heridas y todos esos problemas que se levantaron en algún momento estuvieron presentes durante meses en su vida, al punto de estar casi de divorcio. Luego de eso buscaron a Dios y él le preguntaba al Señor: yo siempre tuve el deseo de estudiar, siempre tuve el deseo de especializarme en esa área de la medicina, ser médico y especializarme, siempre tuve esa visión. No entiendo cómo eso chocó con tus planes y se cerraron todas las puertas. El Señor le respondió claramente. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le respondió y le dijo: también ese plan es el mío, yo fui el que lo puse en tu corazón. Pero sabes una cosa, un día se te volvió una obsesión, un ídolo, y empezaste a hacerlo a tu manera. Ahora hazlo a mi manera. Y el Señor le proveyó un trabajo a su esposa, abrió puertas nuevamente en la universidad y él entendió algo. Empezó a estudiar, pero poniendo al Señor en el centro de su vida. No la carrera, no su estudio, no su profesión. Se graduó, hoy es un médico que a través de su profesión le sirve a Dios y glorifica a Dios. A nosotros se nos olvidan pequeños detalles que terminan o llevándonos por el camino de la bendición o por el camino de esas cargas, angustias, opresión y problemas. La Biblia dice que todas las cosas nosotros las debemos hacer para el Señor, porque de Él recibimos la recompensa. Todo es todo, absolutamente todo lo que hacemos, glorificamos a Dios o no glorificamos a Dios en lo que hacemos. Entonces llegamos al trabajo. ¿Para quién voy a trabajar? ¿Para mi empleador? ¿Para la empresa en la que yo estoy? ¿Para una compañía que estoy hace tiempo desempeñando una labor? ¿Trabajo para ellos? No, trabajo para el Señor. ¿Y qué tiene que ver su trabajo con Dios? Tiene que ver todo, absolutamente. Porque cuando usted glorifica a Dios, tiene gratitud en su vida. Entonces usted va a su trabajo, cuando lo va a hacer para el Señor, y usted no sale a las 6 de la mañana haciendo mala cara y maldiciendo su trabajo, el día: ay, qué pereza, me toca ir y me toca, porque si yo tuviera otro trabajo, si tuviera otra oportunidad, yo por aquí no volvía. No, ya no hace eso. Porque usted va, sea la labor que usted desempeñe, usted lo está haciendo para el Señor, los ojos del Señor están sobre usted. Entonces usted glorifica a Dios, ¿cómo? Con gratitud. Glorifica a Dios haciendo las cosas bien hechas y terminan glorificando a Dios a través de su testimonio, porque todos los que estén alrededor se van a dar cuenta que usted es alguien diferente. Hasta sus jefes, todo el mundo, sus compañeros van a venir y le van a decir: pero usted tiene algo diferente a todo el resto de las personas. Ahí usted puede decir: ya lo vieron con su testimonio, pero ahora con sus palabras lo van a escuchar. Y es: yo soy cristiano, pero un verdadero creyente. Todas las cosas para el Señor, porque de Él se recibe la recompensa. ¿Cómo voy a llevar mi matrimonio? ¿Cómo voy a ser ese esposo, ese padre? Como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque soy un buen esposo, no solamente para que mi esposa esté enamorada y feliz, sino porque lo hago para el Señor. Y lo hago para el Señor siendo un padre amoroso y un padre responsable. ¿Lo hago por mis hijos? Sí, pero en primer lugar lo hago por el Señor, para Él, porque Él es el que me ha llamado a vivir de esa manera. Eso es glorificar a Dios en absolutamente todas las cosas que usted hace. Y una persona que glorifica a Dios está fortalecida. Y está fortalecida en la fe, porque si todo lo estoy haciendo para el Señor, en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, cuando haya situaciones difíciles, hermano, yo me sostengo en la fe. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en el asunto. Cuando yo no hago las cosas para el Señor, ¿qué siento? Frustración. Y ahí es cuando parecemos niños encaprichados haciendo pataleta. Y lloramos, y estoy deprimido, las cosas no salieron. A ver si a Dios le da lástima o póngase pilas. Dios, hoy es domingo y estoy triste y estoy bravo porque no me ha ido bien. Entonces usted verá si quiere que vaya a la iglesia o no vaya. Usted verá, porque si no me da el capricho de mi corazón, entonces hoy no sirvo, hoy no predico, hoy no voy a la iglesia. Y entonces cuando el Señor nos dice, como algunos padres: ¿sabe qué? Haga lo que quiera,
y aquí lo espero. Cuando se dé contra el mundo, aquí lo espero y lo sigo amando. Le sigo amando. Nos obsesionamos con situaciones, convertimos en ídolos lo que un día le llamamos bendición. No es tanto bendición, es un ídolo ahora. El que toda la vida está orando por su empresa, Señor, bendice mi empresa, la obra de mis manos, tú pusiste en mi corazón una empresa y pone la empresa y se convirtió usted en esclavo de la empresa. Ya no usted señorea, sino ahora lo señorea usted. Hace poco que hablábamos del tema de la administración de los recursos, ¿por qué la Biblia habla tanto de finanzas? Que la gente no quisiera escuchar o aprender este tema. ¿Por qué la Biblia habla tanto de finanzas? Porque Dios quiere que usted señoree los recursos y no que ellos los señoreen a usted. ¿Por qué? Porque termina quitando a Dios y poniendo el dinero. Así pasa con todas las cosas en nuestra vida. Entonces hay personas que un día lo que era una bendición y un propósito termina convirtiéndose en un ídolo. Y cuando usted tiene un ídolo, usted se vuelve, usted se rinde su vida a ese ídolo. Y entonces termina viviendo para ese ídolo. Y se olvidó del resto. Ay, eso es una bendición. Ojo en lo que es una bendición y como dice aquí en este pasaje, lo que es el anatema. Ojo, porque el enemigo muy sutilmente nos engaña y a veces llamamos bendición a lo que se nos convirtió un ídolo, a lo que se nos convirtió no en una bendición. Y Dios quería darnos la bendición. ¿Qué sucedió? Que tomamos el atajo. Imagínense, mañana es festivo. Si yo le dijera, veámonos aquí a las 8 de la mañana, vamos a hacer ejercicio toda la iglesia. Vamos a coger aquí la avenida Boyacá y nos vamos a ir hasta la autopista sur en bicicleta o al trote, o vamos a ir haciendo ejercicio todos juntos. ¿Cuánto nos gastaríamos? Una hora y media si nos vamos al trote o caminando. Y llegamos allá a Venecia, cansados, y de pronto hay algún hermano, oiga, ¿se demoraron ustedes mucho? Yo llegué aquí hace como hora y media. ¿Cómo? ¿Pero usted en qué se vino? No, me vine haciendo ejercicio. Y de pronto alguien dice, mentira, apenas ustedes arrancaron a caminar, este salió y cogió un taxi y llegó rápido. Llegó, pero había un proceso. Él llegó, está en la meta con nosotros, pero ¿sabe cómo está? Exactamente igual al comienzo. No pasó nada en su vida, absolutamente nada. Y el Señor nos permite o Él mismo propicia esos procesos en nuestra vida para que no seamos los mismos. Hay gente que esto le cuesta, hermano. ¿Y sabe por qué le cuesta? Los psicorrígidos, por ejemplo. Un psicorrígido sufre mucho. Se lo digo porque yo era psicorrígido. Uno sufre mucho. Mucho, ¿por qué? Porque siente que nadie lo entiende y que la gente no hace las cosas como uno quiere y es tan estructurado y si las cosas se salen de ahí me amargo y pierdo la paz. Y ahora llego a la iglesia cristiana, a la vida cristiana y la palabra de Dios me habla de cambios, transformación todo el tiempo. El Señor perfeccionando la obra, todos los días el Señor perfeccionando la obra. Entonces eso quiere decir todos los días cambiando cosas y yo soy corrígido. Estructurado así, cuadriculado, que digo, no me gusta que nada se mueva y el Señor viene y ¿qué hacemos entonces? Esta es mi vida, sí, esas líneas ahí, esas sillas van unidas unas con otras, eso no es tan fácil de moverlo. Esta es mi vida, Señor, y no me gusta que se mueva ni un milímetro ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. El Señor dice, esa es tu vida, de eso no va a quedar nada, porque todo es hecho nuevo. Entonces hay personas que van a sufrir con ese tema. Y seguimos pensando las cosas a nuestra manera. Entre más usted tenga argumentos en su vida que no ha rendido o áreas en su vida que no ha rendido delante del Señor, más difícil va a ser que usted avance espiritualmente. Porque siempre, de una u otra manera, va a terminar haciendo las cosas para usted, como usted las quiere. Por allá dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No solo habla de fruto, sino de un fruto abundante, mucho fruto. Pero para que haya ese fruto, ¿cómo debemos estar?
unidos al Señor. ¿Qué significa estar unidos al Señor? Estar en obediencia y reconocer la voluntad, los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que en su vida haya mucho fruto, porque apartados de Dios, nada, dice la Biblia, nada podemos hacer. Lo necesitamos a Él. Conocer sus planes, conocer sus propósitos, conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ver que nuestra vida da fruto ¿en dónde? En todas las áreas. Y no es cualquier fruto, es un fruto abundante. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Conocemos a las personas por el fruto que da su vida. El fruto en todas las áreas de su vida. Así que ya no confundimos el anatema con bendición, ya no confundimos el ídolo con bendición, ya no confundimos los argumentos humanos con los sentires o la voluntad del Espíritu, que muchas veces la gente es engañada y engañada sutilmente por el enemigo. Y terminamos desobedeciendo a Dios, haciendo las cosas ¿para quién? Para nosotros. Es que el fruto que hay a través de mi vida no es un fruto para mí, es un fruto de bendición. El día que yo te bendiga, tú serás bendición para muchas personas. Eso está desde Génesis. Ese es el fruto que nosotros damos. El fruto de la bendición en su vida va a impactar y va a ser instrumento en las manos de Dios para bendecir la vida de muchas personas. Y ese es el fruto que Dios quiere que usted dé. Pero podemos estar en la iglesia tiempo, no poco, mucho tiempo. La palabra de Dios nos habla por allí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, y nos habla de los caminos que al hombre le parecen rectos, que al hombre le parecen buenos, pero nos dice la Biblia que su final es un final de muerte. Yo voy a leer todos estos salmos, todos estos versículos unidos, se los voy a decir para que usted los lea en casa. Salmo 9.1, Salmo 43.5, Salmo 50.15, Salmo 116.1 y 2 y Salmo 107.1. Todos estos versículos junticos dicen: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Exaltar el nombre del Señor, alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios, es algo que nosotros debemos hacer ¿cuándo? Todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Todos estos versículos de los Salmos están unidos en algo: relación con Dios, confianza en Dios y la gloria para el Señor. Todos los días, hermanos. Si confiamos nosotros en estos días, en las clases que hacemos aquí a las 7 de la mañana los domingos, hablamos de la doctrina de Dios y hablamos de la omnipotencia. Empezamos hoy con ese tema, pero hemos hablado de diferentes áreas, de diferentes doctrinas allí, principios bíblicos que nos permiten y nos enseñan a nosotros ¿qué? A madurar espiritualmente. Cuando confiamos en el Señor genuinamente, cuando la expectativa nuestra es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, cuando la expectativa y nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra visión nos conduce a hacer siempre la voluntad de Dios, estamos totalmente confiados en los propósitos de Dios. Si yo le digo aquí, hermano, mire, usted sale aquí derecho y encuentra allí a 2 cuadras la avenida Suba. ¿Eso cuándo va a cambiar? Eso no va a cambiar. Podrán poner el Transmilenio, bus, taxi, hacerla peatonal, el metro algún día en Bogotá, lo que sea. Pero siempre va a estar ahí la avenida Suba. Eso no va a cambiar. Podrá cambiar muchas cosas en el entorno, pero la avenida va a estar ahí. Es algo que no se va a mover. Desde este punto donde nosotros estamos, camina usted 2 cuadras y ahí está. Si saliéramos ahorita y vamos caminando y desapareció la avenida Suba, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿A qué horas hicieron esto, hermano? ¿A qué horas hicieron esto? Si tapando un hueco se demoran 6 meses.
¿A qué hora? Mientras estuvimos en el servicio, ¿a qué hora nos quitaron la avenida Suba? No, ahí hay una certeza, ahí queda. Podrán cambiar muchas cosas alrededor, pero ahí queda la avenida. La fe es tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Y sabemos que Dios va a cumplir, que habrá circunstancias y habrá situaciones, pero ¿saben que estamos confiados? Que estamos en el camino correcto, el de la obediencia. Ay, tan bobito usted, en cambio ve al otro, cogió un atajo. No, más bobito es él, porque él va a llegar a la meta antes, sí, él va a llegar antes, pero no va a permanecer. Porque una cosa es llegar y la otra es permanecer. Cuando usted ha vivido procesos, permanece. Ministerios que perduran o ministerios que así como se prendieron, se apagan. Dios me llamó al ministerio, pum, fui a abrir una iglesia, tuve el primer problema, la cerré. ¿Tenía un llamado o no tenía un llamado? Sí, quizás sí lo tenía, pero ¿sabe una cosa? Se saltó el proceso, entonces no permanece. Y así son las cosas con Dios. Cuando vamos caminando con Él, en obediencia, vamos glorificando al Señor todos los días, en todo lo que hacemos, porque todo lo hacemos para el Señor. Entonces tenemos el carácter para aprender a decir sí y no. ¿A quién le digo sí? Pues claramente le voy a decir que sí a todo lo que el Señor me llame a hacer. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Mi tiempo es de Él. Todo, todo absolutamente. De pronto alguien dice, Dios me prometió que yo iba a tener mi casa propia, pero tomó un atajo y no lo hizo a la manera del Señor y tiene su casa. Pero por más que la tenga, va a haber un vacío en su vida. Alcanzar las metas que usted quiera alcanzar, una cosa es tener la satisfacción, que es Dios, y lo glorificamos. Y entendemos que esa casa no es nuestra, es del Señor. Que ese auto que le va a dar comodidad a usted para andar con su familia y toda la cosa, irse a pasear, no es suyo, es del Señor. Todo absolutamente usted se lo ha entregado al Señor. Lo glorifica a Él, le da la gloria y le da el lugar a Dios. Y eso lo mantiene a usted en ¿qué? En plenitud. Todo lo que necesite, Él me lo dará. Todo lo que yo necesite para que se cumpla su voluntad, no es mi afán. Él ya lo tiene listo. Todo lo que yo necesite para ver la gloria de Dios, Él está haciendo las cosas que yo no puedo hacer. ¿Qué le da eso? Fortaleza, fe, hermano. Es una vida totalmente diferente a hacer las cosas a nuestra manera, con afanes, pisoteando unos a otros, dándole codazos unos a otros, pasando por encima unos de otros, vendiendo principios, negando al Señor con nuestros actos, dejando el ministerio, dejando todas las cosas que nos da el Señor y dejándolo a un lado todos los principios que nos da Dios. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar la meta. Gracias, Señor, por esta bendición. ¿Cuál bendición? Eso no se lo dio el Señor. ¿Cómo así? Pero lo obtuvo usted. Es decir, sigue siendo algo vacío. Dios no está ahí. No fue a la manera del Señor. Por eso hay tantos vacíos en la vida de los cristianos. Por eso hay tantos conflictos todavía. ¿Por qué cree que si la Biblia dice que no nos endeudemos, la mayoría del pueblo cristiano tiene deudas que se está ahogando en ellas? Por desobediencia. ¿Y alcanzaron qué? La bendición. No es una bendición, no es suya, no es que el acreedor lo tiene ahí todos los días. No es suyo. Pero si hubiera esperado en el Señor, Dios habría hecho algo sobrenatural. Y usted sabría, esto es una bendición, esto me lo dio Dios. Es una bendición. Esperé y Él lo hizo. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. El primero está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, dos ejemplos de alcanzar las cosas. Segunda de Samuel, capítulo 24, sabemos allí, o si usted no conocía este pasaje, David censa al pueblo, vinieron las consecuencias por él haber censado al pueblo, y hay un momento en el versículo 18 que dice así: y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová,
Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. No le daré a Dios nada que no me cueste. Esa frase de David termina convirtiéndose en una enseñanza enorme para nuestra vida, para todo lo que nosotros hacemos. Imagínense esta situación: a dinero de hoy, más o menos $700,000, estamos hablando de 2.800 millones de pesos. El Señor le dice a usted: presente una ofrenda. Va a ir y va a comprar esa casa y va a presentar esa ofrenda. Y entonces usted va y golpea. Sale de allá el dueño y le dice: qué bueno que venga, ¿cuánto vale la casa? 2.800 millones de pesos. Usted lleva el dinero, tiene con qué hacerlo. Y entonces dice: yo se la compro porque voy a dar una ofrenda al Señor. Y el dueño de la casa le dice: no, tranquilo, más bien yo se la regalo para que usted presente su ofrenda. ¿Usted qué haría? Sea sincero. ¿Usted qué haría? Muchas gracias, me ahorré los 2.800, ¿cierto? Me ahorré los 2.800 millones, muchas gracias, voy a presentar la ofrenda. No, la estaría presentando Arauna esa ofrenda. El Señor le habló que fuera un lugar específico, donde tiempo atrás Abraham había llevado a Isaac, su hijo, para ofrecerlo como ofrenda también. Era ese mismo lugar, la era de este Jebuseo era en ese mismo lugar, y más adelante se construyó allí el templo. No me la regales, yo no te estoy pidiendo nada regalado. Yo no le daré al Señor nada, nunca le daré algo que a mí no me cueste. Totalmente diferente a lo que nosotros pensamos hoy, porque entre menos nos cueste, mejor. Pero ese principio o esa enseñanza parte de algo, hermano, y no solamente es el costo en dinero, no solamente es el costo de los recursos. Pensemos, por ejemplo, en la oración. De pronto hay personas que les cuesta madrugar. Entonces el Señor dice: vas a orar todos los días antes de amanecer. Antes de que aclare el día, te estoy esperando. Nos vamos a ver en la sala de tu casa todos los días antes de que amanezca. Y entonces usted dice: eso me cuesta. Pero yo soy malo para madrugar, pero soy bueno para trasnochar. Entonces, Señor, yo te cambio el de las 4:30 de la mañana la oración por las 8 o por las 9 de la noche. Es lo mismo, igual vamos a orar. Y usted se va todas las noches, a las 8 o 9 de la noche, a orar. Y se va tranquilo a dormir. Ya oré, para Dios es lo mismo, la madrugada que la noche. Y entonces su vida empieza a tomar un rumbo de pronto de problemas. Y usted le dice: Señor, pero si me la paso orando. El Señor dijo: es que usted es tan terquito que lo esperaba a las 4:30 de la mañana para dirigirle el día. Pero ahora está llegando por la noche cuando ya cometió todos los errores que tenía que cometer. Ya no hubo quien le dirigiera el día. Entonces no es lo mismo. Entonces si me cuesta la madrugada, yo al Señor no le voy a dar nada que no me cueste. Me cuesta leer la Biblia, entonces voy a hacerlo. Me cuesta y yo se lo estoy dando como una ofrenda al Señor. Me cuesta tomar decisiones en una u otra área, pero las voy a tomar. ¿Por qué? Porque esa es mi ofrenda al Señor, lo que me cuesta, hermano. Si en algún momento, y eso muestra el valor que nosotros le damos y el lugar que nosotros le damos al Señor. ¿Qué le da usted a su familia? Cuando usted le va a comprar algo a sus hijos, espero que así sea, a sus hijos o a su esposa o a su esposo, usted va a comprarle lo mejor. Está pensando en la persona que usted ama, en sus hijos, en las personas que usted ama, y usted va pensando en lo mejor para sus hijos. Pero imagínese que usted llega al almacén. Entonces digo: bueno, yo tengo que regalarle ahorita, debo llevarle un regalo, voy a llevarle un regalo a mis hijos, voy a llevarle un regalo a mi esposa y voy a llevarle un regalo a la hermana Nancy.
Voy a llevarle un regalo también a ella. Y me voy para el almacén y escojo lo mejor para mi esposa y para mis hijos. Digo, ¿qué le llevo a Nancy? ¿Qué tienen en rebaja, en promociones? De pronto paso por ahí en los perfumes y me dicen, tome esta muestra gratis. Y yo digo, aquí estuvo el regalo de Nancy, ¿cierto? Dependiendo en qué lugar de su corazón esté, muestra el aprecio que tiene, hermano. Entonces yo le digo a la hermana Nancy, mire este detalle que le traigo. Y ella, una muestra gratis por ahí para 2 aplicacioncitas. Bueno, y lo voltea, muestra gratis, prohibida su venta. Ay, vea cómo me quiere el pastor. Vea el aprecio en el que me tiene. Nosotros somos dados a que entre menos nos cueste mejor. Por eso no estudiamos la palabra de Dios. No pasamos tiempo con Dios. No conocemos la voluntad de Dios. No conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces nos dedicamos a hacer una cantidad de cosas que nadie nos llamó a hacer. Con el ejemplo que puse ahorita del estudio. ¿Para qué ir al seminario bíblico? ¿Para qué estudiar teología? Si nos podemos meter a internet y copiar cuánta cosa hay. Hay mucha información. Todos los cultos que hay en el mundo en esta misma hora están al alcance suyo ahí en YouTube. Puede ver todos los pastores que usted quiera ver. Pero ojo, porque si usted no conoce la palabra va a ser un Frankenstein, una mezcolanza de una cantidad de doctrinas y líneas de pensamiento, hermano. Entonces usted dice, no, pero ¿para qué me voy a poner yo a estudiar? ¿Para qué me voy a poner yo a estudiar la Biblia? Mejor voy a ir a este. Y entonces por aquí un reformado, aquí un carismático, aquí un pentecostal, por aquí a uno de una secta, un judío mesiánico, al de allá, al de allá. Hermano, eso se le forma un enredo y toma nota de todos. Un día tiene el Frankenstein aquí y dice, no, lo que yo soy es un maestro de la palabra. Vengan y les enseño Biblia. Y salen con unas locuras, hermano. Que los que conozcan palabra, ahí mismo van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿De qué está hablando? El que no conoce palabra, ¿qué va a decir? Amén, gloria a Dios. Así es que se crean las doctrinas de error. Así es que se establecen las doctrinas de error. Interpretaciones personales. Pero lo hice en 6 meses y no en cuántos años en la universidad o en el instituto bíblico. Queremos tomar atajos para llegar, entre comillas, a la bendición. Muchos viven aparentemente en la bendición, pero su vida está enredada. Aquí este hombre, David, fue y compró ese lugar y Dios escuchó su oración, las súplicas de la tierra y cesó la plaga, dice la palabra. Ahora vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 21, y vamos a ver otro episodio. Dice allí, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Todos sabemos lo que ocurrió, cómo ella engañó para que acusaran a este hombre injustamente y lo llevó a la muerte. Dice el versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán la sangre, también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has llamado enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová.
Su bendición fue su sentencia de muerte. Pero mire la intención del corazón, porque aquí todo se centra en la intención del corazón, hermano. ¿Cuál era la intención del corazón en David? Ofrecer ese sacrificio o darle esa ofrenda al Señor. Voy a comprar este terreno, ¿para qué? Porque Dios así me lo ha dicho, yo obedezco al Señor y aquí se va a presentar una ofrenda al Señor. ¿Por qué quería el terreno Acab? Porque queda pegado al mío y quiero seguir ensanchando mi territorio. Porque quiero tenerlo ¿para quién? Para mí. ¿Cómo sabe usted si está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Fácil, hermano, es muy fácil. ¿Cuál es su reacción? Mire lo que hizo Acab. Este hombre le dice que no le vende. Y entonces Acab se va para su casa como un niño chiquito. Estoy bravo, estoy triste, no quiero comer, no me hablen, no me la quiso vender y yo quería ese terreno. Estoy bravo, estoy furioso. No quiero que nadie me hable. Y llegó mamá Jezabel. Y le dijo, oiga, amárrese los pantalones, usted es el rey, hermano. Mire, para que exista una Jezabel tiene que existir una Acab. Amárrese los pantalones, hermano. Usted es el rey y va a dejar que no le venda. Déjeme, yo se la traigo, papito, nene, espere. Yo voy y le soluciono ese asunto. Y fueron y mataron a este hombre injustamente y le dijo, ahí está su tierra. Ahí está su voluntad. Ahí está su voluntad a su manera. Y el Señor envió al profeta, dígale, vaya dígale, que así como mataron a este hombre inocente, ahí en ese mismo lugar, la sangre de ellos dos, de esta parejita, los perros la van a lamer. Fue su sentencia de muerte. ¿Cómo sabe usted si está haciendo la voluntad de Dios o la suya? Mire sus reacciones cuando le dicen que no. ¿Cómo se comporta? Como acá, como el niño chiquito, hace pataleta, me puse triste. Lo decía ayer en el ayuno, hoy en día hay una pandemia, hermano, de desánimo en las iglesias cristianas, todo es desánimo, estoy desanimado. ¿Por qué está tan desanimado el pueblo cristiano? Porque Dios no le da sus caprichos, hermano. Porque Dios no le está ya cumpliendo todos los caprichos que tiene y dándole todas las pataletas que hace. Por eso es que se desaniman. Y aquí sigo haciendo pataleta a ver si no. Hermano, el día que usted está haciendo pataleta y las cosas las toma personales, es porque usted está haciendo las cosas para usted. Porque le afectaron demasiado. Pero cuando usted está haciendo las cosas para el Señor, sabe que Él está viendo la intención de su corazón. La Biblia dice que el Señor no mira lo que mira el hombre, que Él mira el corazón. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede hacer muchas cosas todos los días, pero que el Señor lo que está mirando no es lo que usted está haciendo, sino la motivación, la intención de por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Hay personas que sirven en congregaciones, pero están presentes, sirven. En esta casa llegan 6:30 de la mañana, se reúnen 7 de la mañana, empezamos la escuela, a las 8 el primer servicio, a las 10 el segundo, terminamos 12:30 del día, terminan saliendo hacia la 1. Estuvo presente. ¿A qué hora llegó? 6:30 en punto, 6:25, 6:15. Oh, qué bueno, cumplido, presente estuvo. ¿A qué hora se fue? Cuando todo se terminó, estuvo presente. Para nosotros, la persona hizo lo correcto. Para Dios, Dios ve la intención y de pronto vino amargado. De pronto está por allá abajo, vamos, el ejemplo en esta iglesia. Llegó a servir a la hora que tenían que llegar, punto. Para nosotros los seres humanos, para los hombres, que no vemos la intención del corazón. Pero la persona venía con una intención diferente. Yo quiero ser parte de un equipo de trabajo, ¿para qué? Para dividir, para estar cerca a otros, para hablar mal de uno, para hablar mal de los hermanos de la iglesia. Entonces nosotros estamos aquí en el servicio, estamos en la alabanza, en la adoración, la persona está abajo, con la lengua comiendo a todo el mundo, destruyendo, hablando mal del líder, hablando mal del pastor, del uno, del otro, hable mal y es que esto y va bravo, furioso. Y después sube aquí y levanta las manos. Dios, yo confío en ti. El Señor está viendo la intención de su corazón. El Señor sabe que lo está motivando. El Señor sabe
Y esta alabanza no está pasando del techo, hermano. Porque sabe que muchos se quieren servir a sí mismos. Que muchos quieren hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. El Señor mira la intención del corazón, dice la palabra en Jeremías, que Él escudriña el corazón para darle a cada uno de acuerdo a sus obras. Las obras están unidas a la intención del corazón. Usted puede tratar de maquillar eso delante de los hombres. Y la gente puede pensar que usted es espiritual, buena gente, que usted tiene sabiduría. La gente puede pensar muchas cosas buenas de usted. Pero no interesa lo que piense la gente. Lo que interesa es lo que Dios está viendo. Él no mira mis actos como los miraría los que están alrededor mío. Él está mirando la intención, cuál es la motivación que yo tengo para hacer lo que yo hago o para dejar de hacer lo que no hago. Por eso la gente vive haciendo cosas que nadie lo llamó a hacer. La gente corre tratando con sus obras de ganar puntos con Dios o de parecer un buen cristiano. Hoy en día hay una cantidad de grupos donde la gente le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque son obras, sobre todo el tema de obra social, que debe existir, hermano. Pero cuando la motivación y la intención es correcta, cuando no, eso es puro humo. Cuando las obras sean puestas al fuego, ¡pum! Humazo, decía un pastor amigo. Es un humazo. Entonces salimos corriendo, a ayudar allí, a ayudar allá. Hay obras y fruto que permanece y fruto que no permanece. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una persona aquí al frente. La persona vive en la calle. Y entonces salimos nosotros, pues estamos en una iglesia. Entonces salimos a ayudarle a la persona. Entonces los del primer culto le llevaron el desayuno. Pero nada más. Y todos se tomaron la foto llevándole. Tiene desayuno como para 3 o 4 días. Y todos se tomaron la foto y todos entraron al culto tan tranquilos, tan contentos. Uy, si de tan buen cristiano que soy, Dios, ¿sí me viste ahí? ¿Sí me viste ahí llevándole a la persona? Ese alimento que le dieron a las 7 o a las 8 de la mañana no permanece. ¿Por qué? Porque al mediodía tiene hambre otra vez. Lo que permanece es que su vida sea transformada a través de la palabra. Y muchas veces dejamos a un lado la palabra y nos vamos más por el lado de la obra que es vista ante los hombres. No es que usted no haga obra social, hágalas, pero hágala con una intención correcta. Ese fruto que permanece se manifiesta en la vida de otros. Entonces, nos dedicamos a hacer obras en nuestra voluntad. ¿Qué gastamos? Tiempo, fuerza, energía y dinero en lo que Dios no nos mandó a hacer. Y el día que nos llame Dios a hacer lo que debemos hacer, ¿qué le decimos? Estoy cansado, no tengo tiempo y no tengo plata, porque lo acabo de desperdiciar en lo que Dios no me mandó a hacer. ¿Por qué no sabemos discernir eso? Porque no tenemos relación con el Señor. Pero cuando glorificamos al Señor todos nuestros días, en todo lo que hacemos, en todo cuanto hacemos, glorificamos al Señor, quiere decir que hay plena comunión con el Señor. David tenía una visión clara. Voy a ir a comprar el terreno porque Dios me dijo, ahí presentaré el holocausto. Ahí se presentará esa ofrenda. Una visión clara, hermano, de algo que permanece y perdura. Como le digo, allí se construyó el templo. ¿Por qué el pueblo cristiano no tiene el carácter para decir no? Parece que el pueblo cristiano pensara que la palabra no es un pecado. Algunos se aprovechan. Satanás es el que más se aprovecha de eso. Un cristiano nunca dice que no. Ay, bueno. Y menos cuando lo invitamos a un tema que decimos, vamos a hacer algo evangelístico, algo, esos nunca dicen que no. No, hermano, aprenda a decir no. Y aprenda a decir no cuando usted entienda que su agenda y su tiempo le pertenecen al Señor. Entonces ustedes pueden invitarlo a lo que sea. Imagínense que alguien escribiera ahorita a la emisora o nos buscara esta semana en la emisora. Pastor, yo no lo conocía, me gustó cómo predica, lo invito a Estados Unidos. Se va ahorita, esta semana se va para Estados Unidos, vuelve por allá en enero, 2 meses predicando todas las noches por diferentes lugares en Estados Unidos. Y mire, le vamos a dar los tiquetes, hotel de 5 estrellas, la ofrenda en dólares, miles de dólares.
Cualquier cosa de esa sería llamativa, ¿cierto? Estados Unidos. En dólares, ¿como cuánto estamos hablando? Tantos miles de dólares. ¡Wow! Hacer lo que Dios me llamó a hacer. Ahí está, y me tomo la foto en el aeropuerto, cumpliendo la comisión, la asignación, en desobediencia. Es llamativo. Tengo que irme a orar o ayunar 40 días para decirle si sí o no. Hermano, si mi vida le pertenece al Señor y Él me ha dado una visión, yo sé dónde debo estar. Entonces yo abiertamente puedo decir, no, gracias. Y ni siquiera va a orar, no, es que yo oro todos los días y sé dónde debo estar. ¿Se va a perder la oportunidad? Pues hombre, es que mi agenda, mi tiempo le pertenece al Señor, yo vivo para Él. Mira, hermano, aprenda a decirle no lo que lo saque a usted del propósito de Dios. Deje de meterse en cuanta cosa le parece a usted agradable. Ore todos los días y tenga el carácter para decir, esto hace parte del propósito o esto no hace parte del propósito. Porque el enemigo lo va a poner a voltear. Lo pone a voltear. Y termina usted haciendo su voluntad. Y llega a la casa y no entiende por qué, nos fuimos a evangelizar y nos fuimos para allí y por allá y por allá y por allá. Estoy tan vacío. Y siento esa opresión y siento esa carga y lloro aquí porque siento que nada da fruto. Hermano, tiene toda la razón, nada da fruto, usted está estancado, está haciendo su voluntad. Pero no es a eso a lo que Dios me llamó, sí, pero para Él, cuando Él dice, donde Él dice. Porque de eso se trata, aprender a vivir para el Señor y glorificarlo en todo cuanto hacemos. El apóstol Pablo lo habla muy bien en estos 2 versículos. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la carta a los Romanos, en el capítulo 14, el versículo 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es lo que significa vivir para el Señor, hermano. Ya no vivo yo. Todo lo que hago está encaminado. Todo lo que hago, todo lo que vivo, está encaminado y está guiado por el Señor de acuerdo a su voluntad. No quiero ser encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Quiero vivir para Él. Y entonces me sujeto solamente al Señor. Todos los días de mi vida. Voy para el trabajo. Salgo gozoso. Porque voy a trabajar para el Señor, no voy a trabajar para mi empleador ni para mi empresa. Entonces llego al Transmilenio, me encuentro con la fila del Transmilenio y no pierdo la paz. Voy haciendo todo para el Señor y el Señor abre camino, hermano, de maneras sobrenaturales. Un día en la emisora, Tanis está allá ahorita, un día en la emisora, hablaba yo de este tema y le dije, mire, pídale al Señor, usted cuando sale de su trabajo va cansado, gócese en el Señor, salga dándole gracias a Dios. Estoy seguro que el Señor le va a dar un puesto en el Transmilenio, usted sentarse y va descansando para su casa. Tani me estaba escuchando, ahí estábamos en familia. Ya el otro día en familia estaba dando testimonio, dijo, salí tan cansada y salí y me puse a pensar y a orar y le daba gloria a Dios y ese Transmilenio estaba repleto y cuando entré, un puestico ahí para mí. En lo pequeño, es que el Señor sabe desde lo más pequeño que usted necesita. De lo que parece que no es importante para nadie, para Dios es importante. Entonces sale usted, voy para el trabajo, no voy a trabajar para mi empleador, no voy a trabajar para esta empresa, voy a hacerlo para el Señor. Porque a través de mi trabajo voy a bendecir esta empresa, a través de mi trabajo, de la obra de mis manos, voy a bendecir a las personas que tienen que ver con esto para el Señor. Me despierto en la mañana, quiero hacer cosas para agradar a mi esposa, por supuesto que ella esté contenta, enamorada, tranquila, se sienta segura, pero todo eso lo hago para el Señor. Porque Él quiere que yo sea un buen esposo y me ha enseñado a ser un buen esposo. Con mis hijos la misma historia, puedo amarlos a pesar de muchas cosas porque no lo hago para ellos, lo hago para el Señor y eso va a redundar en algo en la vida de ellos. Y todo el tiempo usted está hablando y viviendo de esa manera. Entonces cuando se presentan
esas grandes oportunidades, como el ejemplo que ponía ahorita, usted claramente tiene su mirada puesta en la voluntad de Dios, sus oídos atentos a la voz del Señor, y el Señor claramente le dice en un momento, eso no lo mandé yo, y usted claramente dice, no, gracias. Y se va tranquilo, y no se va pensando, ¿y cuántos miles de dólares es que eran? ¿No sería esa la bendición que yo le estoy pidiendo a Dios? No, porque el Señor claramente le dice, eso no lo mandé yo. Entonces usted, con entereza, Balac y Balán, usted lo lee por allá en el libro de Números. El profeta, entre comillas, les dijo a los que fueron a buscarlo, Dios no me deja ir. Yo estoy que me voy con ustedes. Mi corazón se va con ustedes. Pero Dios no me deja. Eso es desobediencia, porque a la larga, aunque se quedó, su corazón se fue con ellos. ¿Y por qué se fue con ellos? Porque había una gran ofrenda. Eso pasa cuando el enemigo quiere mostrarnos la ganancia del mundo, la oportunidad. No, yo espero en el Señor. Pero así nunca le va a llegar su bendición. Sí, así es que llega la bendición. Y sabe una cosa, cuando esa bendición llegue, permanece, perdura. No añade tristeza con ella, enriquece. El atajo trae un chispazo, un momento de prosperidad y el resto de escasez. En todas las áreas de su vida, hermano. Aprenda a vivir para el Señor. Aprenda a vivir para el Señor. Hablamos ahorita del sentido del llamado, del sentido del propósito. En Hechos queda el ejemplo más claro de esto. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 20 en adelante. Dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Más adelante dice el versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El sentido del llamado, el sentido del propósito. Él creía y lo tenía muy claro, que Dios lo había escogido a él para llevar libertad a su pueblo, pero no en su tiempo y no de la manera que él quería. Por eso, cuando se le presentó una circunstancia complicada, no tuvo problema en darle un golpe a un egipcio y matarlo. Hermano, tenga cuidado cuando se le aparecen por el camino esas bendiciones, entre comillas, esos cumplimientos de los propósitos de Dios. O termina matando a alguien o se le aparece una Jezabel por ahí que le dice, tranquilo, amarre de los pantalones que yo le voy a dar lo que usted quiere. No, no era el tiempo de Dios. Él tenía claro el sentido del llamado, pero le faltaba pasar ¿por dónde? Por el proceso. Le faltaba dejar de confiar en Él. ¿Para qué? Para aprender a confiar en Dios. Le faltaba, dice la Biblia, era poderoso en palabras y obras. No parece el mismo que después allí la zarza, el Señor le habló a través de la zarza. Soy tartamudo, no sé hablar. Aquí dice que era poderoso en palabras y obras. ¿Por qué era poderoso en palabras y obras? Porque era de la familia real, hermano. ¿Quién no? Tengo plata, tengo amigos, tengo contactos, tengo palancas, tengo poder, tengo fuerza, tengo juventud, tengo todo, el mundo es mío. Era poderoso en palabras y obras. En el proceso se dio cuenta que nada de eso le sirvió para nada. Entonces ahí fue cuando empezó a dudar y ahí es donde dice, soy lento para hablar. Pero el Señor lo llevó a ¿qué? En el proceso, a aprender a confiar en Él. ¿A dónde lo quiere llevar el Señor a usted en el proceso? Tenga paciencia. Dios está orando. ¿Cómo reacciona usted ante las circunstancias?
esa es la muestra precisa de si hace las cosas para usted o para Dios. El que las hace para sí mismo, patalea, se deprime, sale hablando mal siempre de todo el mundo, culpando a otros, habla mal del uno, del otro. Llega a casa, cuando le pregunta a la familia, ¿cómo le fue en la iglesia? Mal. Lo mal de mal. ¿Y eso por qué? Estuvo muy mala la prédica, ni la pude escuchar. Está el hermano fulano y la hermana sutana que ya me tienen hasta aquí, no me los aguanto. Y pasó esto y lo otro, y me corrieron una silla, imagínense esta mañana. Llegué y me corrieron una silla, estaba predicando y la silla estaba movida y yo no me pude concentrar. ¿Qué hizo la palabra de Dios en su vida? Nada, porque perdió el momento. ¿Y por qué perdió el momento? Por hacer las cosas para usted. Aprendamos a hacer las cosas para el Señor. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. El día que usted vaya a servir al Señor, yo le quiero decir algo. Esto no es una competencia. Esto no es una carrera. El Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros un lugar. Lo que está haciendo el Señor a lo largo de nuestra vida es preparándonos para ocupar ese lugar. Llevándonos a rendirnos delante de Él, a morir al yo y ponerlo a Él en el centro. Aprender a hacer las cosas para el Señor es hacerlas en su voluntad. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que parece de parte de Dios viene de Él. Son más las cosas que vienen de parte del enemigo para desgastarlo a usted, para amargarlo, para desanimarlo y para tirarlo a un lado del camino, desechado. Pero no es Dios el que lo ha hecho, es el enemigo. Es el enemigo. El título del mensaje, recuérdelo. ¿Para mí o para él? Aprenda como el apóstol Pablo. Pero ¿cómo va a vivir usted para alguien si no le conoce? Métase con Dios. Si Él le dice a las 4 de la mañana, vaya a las 4 de la mañana, y si le cuesta, esa es una ofrenda agradable delante del Señor. Tú sabes cuánto me cuesta a mí madrugar, Señor. Pero aquí estoy porque te amo, porque quiero escucharte. No le cambie el horario. Porque donde Él le dijo, cuando Él le dijo, es porque Él quiere obrar en su vida. Derribe los argumentos, deje que Él haga. ¿Le dirá el barro al alfarero cómo quiere ser hecho? No. Nosotros no podemos decirle al Señor eso. Aquí está mi vida, te la entrego. Pero todo eso viene, hermano, cuando usted se enamora. El Señor le ama. Déjese amar por Dios. Déjese seducir por el amor de Dios. Y el día que usted esté en un punto que se enamore del Señor, no de usted, no del poder, no de las cosas del mundo, sino que se enamore genuinamente de Dios. En ese momento que usted se enamore genuinamente de Dios, va a vivir para Él. Yo vivo para ti. Todo lo que hago lo hago para ti. Y siempre estás en mi mente. Cuando estoy hablando con mis hijos, ahí estás en mi mente. Cuando estoy con mi esposa, ahí estás tú en mi mente. Cuando estoy en el trabajo, ahí estás tú en mi mente, en mi corazón. Porque todo lo quiero hacer para agradarte a ti, Señor. Lo hago para ti. Ya el enemigo no me va a volver a robar la paz ni el gozo. Porque yo no estoy haciendo las cosas para la gente, sino para ti. Y por eso sirvo con amor. Y por eso cierro mi boca cuando el enemigo me lanza tantos dardos para desviar el camino. Por eso voy creciendo, voy madurando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en tu palabra está escrito, Señor, que cada una de las palabras que salen de tu boca son buenas, Señor, para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir. Y esta es una de esas palabras, Señor. Porque al examinarnos nosotros mismos nos podemos dar cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿La vivimos para ti o la vivimos para nosotros? ¿Cuáles son las reacciones cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Hacemos lo mismo de Acab?
nos vamos a la casa a hacer pataleta, a buscar que alguien nos ayude para que se cumplan nuestros planes y propósitos. O hacemos lo que hizo David. Decimos, no, aquí está la voluntad de Dios. Y no importa el costo. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Me cuesta dejar la televisión, pero la voy a dejar. Dejar a un lado el celular. Me cuesta pasar tiempo, porque muchas veces el problema con la oración en este tiempo, hermano, es que hay gente que le da miedo estar a solas consigo mismo. Le da miedo verse a sí mismo. Y por eso no pueden entrar en tiempos de oración. La soledad les angustia enormemente. Pero deje todo a un lado y métase con Dios. Señor, queremos conocerte más. Queriendo ser sabios nos hacemos necios. Cuando caemos en la trampa del enemigo y empezamos a escucharle, que nos llama a ir por atajos, que nos llama a ir por caminos que son torcidos a la larga y que vamos a llegar a metas que no son bendición. Hay muchos que se la pasan hoy hablando de su bendición, miren mi bendición, pero no fue otra cosa sino su juicio. Fue el principio de su final. A los empresarios que hay en este lugar, a los que son muy buenos trabajadores, ojo que tu trabajo y tu empresa no se conviertan en un ídolo, porque el Señor quiere que tú te enseñorees y que lo hagas para Él, no que un día termines haciéndolo para ese ídolo, que el dinero no se te convierta en un ídolo, que tú mismo no te conviertas en un ídolo. Señor, ocupa tu lugar, sé tú el centro de nuestra vida. Te necesitamos, amado Dios, te necesitamos a ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Y nunca más en la vida te vamos a dar algo que no nos cueste, sino lo que nos cuesta, lo que se ha arraigado muy fuerte en nuestros corazones, lo que se ha convertido en fortalezas. Eso es lo que te queremos entregar, preciso esa área que tú no le has querido entregar al Señor, dásela hoy como ofrenda. Dásela hoy como ofrenda, que nadie te lo pidió, nadie te lo quite a la fuerza. Que tú digas, Señor, yo te lo ofrezco. Ahí es donde me cuesta. Ahí es donde me cuesta. Ahí es donde siempre termino pensando primero en mí. Ahí es donde termino siempre queriendo hacer primero mi voluntad. Ahí es donde termino siempre desobedeciéndote a ti. Y esa es el área que te quiero dar hoy, Señor. Porque me cuesta la mejor ofrenda que te puedo dar hoy. Porque quiero vivir para ti. Porque quiero aprender a vivir para ti. Y todo lo que haga, amado Dios, hacerlo para ti. No se desgaste haciendo un montón de cosas que Dios no le ha llamado a hacer. Porque el día que Él lo llame realmente a hacer algo, usted estará demasiado cansado. Estará demasiado frustrado, demasiado ocupado. Y es el día que Dios lo llame realmente. Disponga su corazón, su vida, su tiempo, ríndalo al Señor. No camine en su voluntad, camine en la voluntad de Dios. Camine en la voluntad de Dios. Hay mucho pueblo hoy que hace de todo y no hace nada. Este hombre del testimonio terminó estudiando medicina, pero no porque fuera su obsesión o su ídolo, sino porque entendió que era el llamado de Dios para servir a otros. Y quitó el ídolo, quitó la obsesión y puso a Dios en ese lugar, que estaba ocupando un ídolo y una obsesión. Y entonces Dios abrió puertas. Dios abrirá puertas en tu vida. Cuando Él te llame y en su tiempo, escucha muy bien el tiempo de Dios. Porque a veces dejamos que empiece a pasar el tiempo de Dios para obedecer. Y cuando queremos obedecer, la oportunidad ya pasó. Métase con Dios, ore. ¿Le cuesta madrugar, hermano? Es la mayor ofrenda que usted da. Me cuesta, pero aquí estoy porque te amo, Señor. Aquí estoy de madrugada porque te amo.
Aquí estoy leyendo la Biblia. Háblame, Señor. Háblame porque quiero pasar tiempo contigo. Aquí estoy en mi oficina, Señor, y no estoy trabajando para otros, estoy trabajando para ti. Los dones y los talentos que tú me has dado, los pongo a tu servicio, Señor, y bendice este lugar, bendice esta empresa, a los clientes, a los proveedores, con lo que yo hago, Señor, porque lo hago para ti. A mis hijos, Señor. Quiero ser ese padre que está establecido que yo sea. Pero lo hago para ti, Señor. No para ser aplaudido por los hombres, sino para ti. Y eso va a redundar en mucha bendición para mis hijos. Voy a ser el esposo que tú quieres, Señor, pero lo hago para ti. Y eso va a redundar en bendición para mi matrimonio. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque siempre la obediencia nos va a llevar a la bendición. Y la bendición permanece y perdura. Ese es el fruto que permanece. La bendición de Dios en tu vida y a través de tu vida. No te dejes confundir por el enemigo. Hoy el enemigo quiere confundir a mucha gente que ha sido llamada por Dios para vivir una vida plena y de bendición. Y los tiene viviendo en el desierto. Y los tiene viviendo en la angustia. Y los tiene viviendo en la desesperación. Y los tiene viviendo en el dolor. Pero ese no es el plan de Dios para ti. Reconoce la voz del Señor. Obedécele al Señor. Vive para Él. Y aprende a vivir en bendición. Dios te está preparando. No tienes que tomar atajos. No tienes que hacer trampa. Lo que Dios tiene para ti nadie te lo puede quitar. Y Él quiere que tú camines de su mano. Y en cada momento, por difícil que parezca, enseñarte, para que el día cuando llegues a la meta entiendas que no fuiste tú, que fue el Señor, y que esa es una bendición que perdura, que permanece, y que es una bendición con la que tú cubres tus generaciones. Tú puedes bendecir a tus generaciones con tu obediencia, con la obediencia en tu caminar. No te dejes robar eso por el enemigo, y no te dejes robar la paz ni el lugar que Dios te dio. Y en la iglesia aprende a construir, a edificar y no a dividir ni a destruir. El servicio a Dios no es una carga, es una bendición. Que entre millones y millones de personas te escogió a ti. No es una carga. Y si se convirtió en una carga, porque tú eres muy cuadriculado, entrégale esas áreas al Señor. Entrégale esas áreas. Porque Él viene a cambiarlo todo. Dice la Biblia, la definición para vida cristiana o para ser cristiano es: todas las cosas son hechas nuevas. Todas, absolutamente todas. Así que tú debes estar dispuesto al cambio, a la transformación, a los procesos de la mano del Señor. Y no solo tú vas a ver el cambio en tu vida, sino todos los que están alrededor. Así serás un hombre y una mujer de bendición. De lo contrario, serás simplemente un simpatizante de los cristianos, sin ningún tipo de compromiso. Han existido siempre, han existido siempre. Existían simpatizantes de los judíos, de los creyentes, siempre existieron, pero no comprometidos. Les gustaba de pasadita, de ladito, pero no comprometidos. Y hoy hay muchos que viven de esa manera, simplemente simpatizantes. Tú estás llamado a ser parte del pueblo de Dios, de los que están comprometidos, no de los simpatizantes. Porque en ese compromiso hay bendición para ti y para los tuyos. Siempre el resultado de la obediencia será bendición para ti, para mucha gente a través tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por permitirnos en esta hora examinarnos a nosotros mismos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria.